El tema para hoy es el periodo del establecimiento del reino de piedra basado en el capítulo 2 del libro de Daniel, en el cual se devela la historia de este mundo, comenzando bajo Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. De tal manera, el sueño de Nabucodonosor termina con un aspecto muy importante donde una piedra es desprendida desde los altos de los cielos sin intervención de mano humana, lo cual derriba la estatua que está conformado por distintos metales y lo cual representa a distintos reinos. De tal manera, sabiendo todo aquello que el reino de piedra o el quinto reino representa al reino de Dios, la pregunta retórica detrás de todo aquello es, ¿en qué periodo, en qué momento histórico, en qué periodo de la historia se establece este quinto reino de piedra? O dicho de otra manera, su establecimiento tiene distintas etapas o el establecimiento del reino de piedra es estrictamente escatológico. De tal manera, para dar una explicación, miraremos algunas teorías, algunos supuestos que, tra- que trabajaron ciertos autores. Uno de ellos, vamos a ver, es un análisis histórico de interpretación, en el cual una opinión histórica crítica ha sugerido el establecimiento de este reino en el siglo I. Quiere decir que el reino de piedra que se desprendía desde los altos de los cielos sin intervención humana, para este pensamiento histórico crítico, señala que iba a ocurrir en el siglo I, básicamente con la expansión, con la primera venida de Jesús y con la expansión de las iglesias. A ello nos lleva el siglo I. Por otro lado, un personaje muy reconocido en la historia, filósofo, teólogo, Agustín de Hipona, quien defendía que el reino de piedra simbolizaba a la iglesia y con el primer advenimiento de Cristo acabaría con toda oposición y llenaría la tierra. De tal manera, esto de la misma manera nos lleva al siglo I, en el cual hace referencia que el reino de piedra se ha establecido en los siglos I, primeramente con la venida de Jesús y posteriormente con la aparición de la iglesia en los días apostólicos y la expansión de la misma. Otro pensamiento en la misma línea nos señala que el reino de piedra tiene un cumplimiento dual. El primero con el primer advenimiento, que sería un cumplimiento parcial, y el segundo con la segunda venida, que sería un cumplimiento completo. Por otro lado, tenemos a Joaquín de Fiore, otro pensador que menciona y que mantiene una postura más ortodoxa, de tal manera abandonó la postura agustiniana que había tenido una grande influencia en aquellos tiempos. De tal manera, Joaquín de Fiore, él comprendió y entendió que el reino simbolizado por piedra era aún en el futuro, en un futuro lejano, y que éste descendería del cielo. Siguiendo en la misma línea, la alta crítica señala que Dios aniquilaría el reino de los hombres y en su lugar establecería su reino. Sin embargo, el reino que llena la tierra representa que la tierra será lleno del conocimiento de Dios. Se enfoca más que todo en el hecho de que la piedra que hierre a la estatua y esa piedra creció y se hizo un monte. Entonces la alta crítica menciona que este fenómeno nos representa con que la tierra sería llena del conocimiento de Dios. Sin embargo, ahora mirando más específicamente en el contexto del capítulo 2,
versículo 28 del libro de Daniel, aparece una palabra interesante, lo cual es en los últimos días. De otra manera, un poco más completo, dice, Dios en los cielos ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Es decir, el centro de atención culminante del sueño y de esta profecía se ubica en los últimos días. Sabemos bien que los reinos Babilonia y Medo-Persia se dieron en el transcurso de la historia, pero el énfasis de revelar este sueño a Nabucodonosor era para mostrar lo que iba a pasar en los últimos días. ¿Y qué es lo que pasó en los últimos días? ¿O qué es lo que va a pasar? Es que Dios quería mostrar al rey Nabucodonosor que todos los reinos iban a perecer, iban a suceder uno a otro, pero que al final de los últimos días un reino se impondría no de naturaleza humana, sino de naturaleza divina. Otra prueba que tenemos de que los últimos días de Daniel 2 se centran en la terminación de la historia se ve potenciada por el capítulo 7, que abarca el mismo periodo histórico, sin embargo, nos muestra algunos detalles extras de la misma manera. El pasaje también nos muestra que nos indica que este quinto reino aniquilaría todos los reinos terrenales y ello debe ocurrir precisa o forzosamente al final de la historia humana. En este sentido, este quinto reino aparecería al final de la historia de este mundo. La naturaleza del reino de la roca. Prosiguiendo con el tema, vemos que los demás reinos eran de naturaleza humana, tenían un gobernante humano, eran dirigidas por fuerzas humanas, gobernantes humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el quinto reino, que está representado por una piedra, claramente su naturaleza no es de este mundo, sino que las escrituras nos mencionan que esta piedra es desprendida desde los cielos, es cortada, es desprendida sin intervención ni participación de mano alguna. Entonces, esto nos quiere decir que este reino es algo sobrenatural. No es la continuación de la estatua, sino que este reino venía desde arriba, por tanto es de origen celestial, lo cual ninguna fuerza humana puede oponerse a este poder, pues es poder de Dios. Por otro lado, ¿cuál es el alcance de este reino? Aunque a primera vista este reino pareciera ser tan diminuto, insignificante, pequeño, que es derribado desde los altos de los cielos. Sin embargo, cuando arremete y cuando golpea contra los pies de la estatua, los derriba todo. Y no simplemente queda allí, sino que además este reino crece, se establece, lo cual se hace como una montaña y llena toda la tierra. De tal manera sabemos que este reino, que es de Dios, un reino celestial, no se corromperá, será un reino justo, un reino que va a perdurar por los siglos de los siglos. El punto culminante es que Dios está al control de la historia. Él es quien pone los reinos para que cumplan su papel en el devenir histórico, en el periodo y tiempo establecido. Sin embargo, Dios al final de este mundo, con su segunda venida, establecerá su reino firme que perdurará por los siglos de los